Tiene la palabra el diputado Raimundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD. Presenta propuesta de modificación al artículo 118, fracción tercera. Con su venia, diputado presidente. Adelante. El dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía propone establecer diversos mecanismos para mejorar la recaudación fiscal. Para el caso del arrendamiento inmobiliario, en los artículos 118, fracción tercera de la Ley de Impuestos de la Renta y 33 de la Ley del IVA, se propone que en el caso de juicios de arrendamiento, en los que se condene al arrendatario el pago de las rentas vencidas, la autoridad judicial requerirá al acreedor que compruebe haber emitido los comprobantes fiscales correspondientes. Y en el caso de que éste no acredite haber emitido dichos comprobantes, la autoridad judicial deberá informar al Servicio de Administración Tributaria la omisión mencionada en un plazo máximo de 5 días contados a partir del vencimiento del plazo que la autoridad judicial haya otorgado al acreedor para cumplir el requerimiento. Sin embargo, la redacción en ambos casos resulta poco clara respecto de los efectos de las sentencias que dicten los jueces competentes. De la lectura del dictamen se podría asumir que si el acreedor no acredita ante la autoridad judicial en tiempo y forma el haber emitido los comprobantes fiscales correspondientes, ello supondría como consecuencia, además de la obligación del juez de informar al Servicio de Administración Tributaria, la omisión por parte del acreedor, la modificación o suspensión de los efectos de la sentencia que condene el pago de las rentas vencidas. Lo anterior deriva en una grave violación al derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual está previsto en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos. La tutela jurisdiccional es el derecho público subjetivo que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella con el fin de que a través de un proceso en el cual se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y en su caso se ejecute tal decisión. De ahí que esta prerrogativa comprenda 3 etapas: previa al juicio judicial y una posterior al juicio. Esta última etapa se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas. Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 3646/2013, del que derivó la tesis titulada Derecho de acceso efectivo a la justicia, etapas y derechos que le corresponden. Con el objetivo de inhibir interpretaciones distintas, el espíritu de esta reforma resulta necesario puntualizar la redacción y agregar un párrafo que se refiera de manera específica a los efectos de la sentencia y salvaguarde el derecho del acreedor. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea agregar un 4º párrafo a los artículos de referencia en los términos siguientes. Lo anteriormente dispuesto en ningún momento supondrán la modificación o suspensión de los efectos de la sentencia que condena el pago de las rentas vencidas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado García. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, presidente. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la diputada Norma Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del PRI, comunicó a esta presidencia que declina su participación en tribuna con una reserva al artículo 3º transitorio y se inscribe íntegra en el diario de los debates. El diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN, también comunicó que declina su intervención y que su propuesta de modificación al artículo 3º transitorio
se inserte íntegramente en el diario de los debates. Tiene la palabra la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar propuesta de modificación al artículo 4º transitorio. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, la propuesta que hace el Grupo Parlamentario del PRD tiene la finalidad de que en México existan más lectores, así como fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro, tal y como lo establece la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. La lectura y la educación se convierten en factores determinantes para que el ser humano desarrolle sus conocimientos, habilidades y capacidades, para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, convirtiéndose en una de las herramientas que proporciona conocimientos e información, permitiendo que las personas formen un hábito que ayuda a mejorar sus contextos sociales y humanos. En la Agenda 2030, el Objetivo 4 garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Entre las metas planteadas está la de asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como mujeres, estén analfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. En esta alfabetización se pretende fomentar una cultura de la lectura con la finalidad de generar en las y los jóvenes y adultos un aprendizaje de manera sostenible. Por su parte, la UNESCO señala en su documento Aportes para la enseñanza de la lectura que la lectura es un instrumento muy potente de aprendizaje. Leyendo libros, periódicos o papeles, es posible aprender cualquiera de las disciplinas del saber humano. Quien aprende a leer eficientemente y lo hace con constancia, desarrolla en parte su pensamiento. Es importante mencionar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a partir de 2015, llevó a cabo el módulo sobre lectura, cuyo objetivo es el de obtener información sobre el comportamiento de la población mexicana de 18 años y más en el hábito de la lectura, cuyos resultados arrojaron que en febrero del 2015 la población alfabeta de 18 años y más lectora de libros fue de 61.8%, es decir, 28.483.000 personas, de las cuales el 17.9% lee por trabajo o estudio, el 24.8% solo por cultura general, el 47.7% por entretenimiento y el 7.6% por religión. En comparación con febrero de 2017, la población alfabeta… Diputada, se está celebrando una votación paralela en este momento en este lado del salón. Les voy a pedir con mucha atención, diputado, les voy a pedir que conservemos el orden para que la oradora pueda desarrollar su intervención. Muchas gracias, diputadas, diputados. Gracias, coordinador. Continúe. Gracias, diputado presidente. La población alfabeta de 18 años y más lectora de libros fue de 59.9%, es decir, 27.244.000 personas, de las cuales el 25.3% lee por trabajo o estudio, el 22.4% por cultura general, el 41.2% por entretenimiento y el 9.6% por religión. En lo que respecta a la visita a una librería, solo el 2.1% de 35.035.000 asistió y en febrero del 2017 solo el 17.8% de 36.058.000 visitó el establecimiento. Ante este panorama, se propone que las librerías, las cuales no solo distribuyen libros, sino que se constituyen como centros culturales en los que autores y lectores conviven y se apoyan en la difusión del conocimiento, tengan un régimen tasa cero respecto al cobro del impuesto al valor agregado, con la finalidad de fortalecer la cadena del libro sin aumentar el precio al público. En este sentido, la Asociación Internacional de Editores menciona que los libros son un producto estratégico que activa la economía del conocimiento y debería estar exenta del IVA o sujeto a un régimen de tasa cero. Lo anterior es más que una convicción de no gravar los libros, sino es un beneficio para el país, ya que el fomento de la literatura en el salón de clases, en la casa, en los parques
o en cualquier lugar a largo plazo, generaría una mejora en los contextos sociales, culturales y económicos, con lo cual cumpliríamos con lo determinado en la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. Es por ello que las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, plenamente comprometidas y comprometidos en la construcción de un Estado social democrático de derecho y convencidas y convencidos de que garantizar educación inclusiva, equitativa y de calidad a las y los niños, jóvenes y adultos, ya que en México necesita más lectores. Esto es, resulta imprescindible un cambio de régimen fiscal para apoyar a las librerías como centros culturales en los cuales se comparte el conocimiento. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Bautista. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Gracias. Mayoría por la negativa, presidente. A las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Tiene la palabra la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar la propuesta de adición de una fracción al artículo 4º transitorio. Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentamos esta reserva porque consideramos que el impuesto que se paga por productos de higiene menstrual es una disposición tributaria discriminatoria que viola con ello los principios de proporcionalidad y equidad que deben de regir las imposiciones tributarias, por lo que es imperativo eliminar el pago al impuesto sobre el valor agregado sobre estos productos. Debemos señalar que más allá de la definición científica, la menstruación se vincula a la debilidad sexual de las mujeres y como parte de la lucha feminista en muchos países, se han impulsado medidas que normalicen la presencia de la menstruación dentro de las actividades sociales que desarrollan las mujeres. Entre ellas, las más comunes se han centrado en la relación de las condiciones económicas de las mujeres y la desigualdad económica en relación con los salarios percibidos por los hombres. En este contexto, la discusión para eliminar el impuesto al valor agregado a los productos de higiene femenina se ha dado en otras partes del mundo y hay lugares en el que se logró retirar la carga tributaria a estos productos, ya sea por motivos económicos o por campañas ciudadanas que lograron gran impacto en la esfera social y política. En este sentido, un problema que afecta a muchas mujeres de bajos ingresos y que precariza su higiene y sus condiciones de salud debido al incremento en su costo es la adquisición de las toallas sanitarias. Es el caso de muchas niñas y adolescentes en situación de pobreza extrema en nuestro país, que debido a la segregación de la que son objeto durante su periodo menstrual, porque no pueden comprar toallas sanitarias ante la falta de recursos, por lo que optan por no asistir a la escuela, disminuyendo en consecuencia su rendimiento escolar. Esta situación se presenta principalmente en estados como Chiapas, Oaxaca y la Huasteca Potosina. Los productos que cubren necesidades fisiológicas deberían contar como artículos de primera necesidad, tener el precio que corresponde y el impuesto adecuado. Por esa no es la realidad y no está cerca de serlo. La carencia de recursos económicos para adquirir toallas, tampones o copas debido a sus altos precios o la falta de acceso a estos productos orillan a las mujeres a buscar otras alternativas, sobre todo en lugares con alta marginación, como es el usar ropas viejas, trapos, periódicos y, aunque no lo crean, hasta tierra. Además, la falta de acceso al agua potable las obliga a lavar sus ropas en agua sucia y por vergüenza de secar las ropas manchadas al aire libre, suelen volvérselas a poner húmedas, lo que ocasiona infecciones y enfermedades vaginales, vulnerándose además su derecho a la salud. Debemos considerar
que si una mujer llega a la menopausia a los 50 años y comenzó su ciclo escolar a los 13 años, significaría que utilizará 13,320 toallas femeninas o tampones durante su vida fértil, con un costo promedio de 5 pesos por unidad. Esto representa un costo de 66,600 pesos, que en términos de las comunidades en situación de pobreza resulta un costo exorbitante. Por eso, sabiendo que Morena y sus aliados están a favor de seguir cobrando impuestos a toallas sanitarias, copas y tampones, a todos los productos asociados con la higiene personal de la mujer, seguiremos insistiendo hasta lograr terminar con esta inequidad que a las mujeres nos hace más desiguales con los hombres. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Juárez Piña. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Verónica Juárez Piña. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputada presidenta. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Tiene la palabra el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar una reserva al artículo 2º, fracción primera. Con su venia, Presidenta. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros legisladores, en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel, el IEPS a gasolinas y diésel es el único impuesto que ha mantenido un imparable e impresionante crecimiento. Más del 65% en julio y agosto del 2019, mientras a lo largo del año el ISR y el IVA retroceden, menos 0.4% y menos 2.4% respectivamente. Y aunque eliminar el IEPS a gasolinas, hay que recordar que fue una de las principales promesas de campaña, cuando la mayoría llegó al Congreso y tuvo en sus manos la decisión de cumplirle al pueblo de México, no lo hizo. Quizá tenga que ver que rebajar el precio de gasolinas y al diésel, según datos disponibles de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de enero a agosto del año en curso, le ha generado ni más ni menos que 196,200 millones de pesos. En ese sentido, los gasolinazos, conviene recordar, siempre fueron una de las principales banderas de la lucha electoral del actual presidente, y lo hizo en varios momentos. Hoy, su partido tiene la oportunidad de cumplirle al pueblo de México, y ya comprobará el pueblo de México si los diputados y diputadas de Morena le cumplen al pueblo. Por lo anterior, compañeros diputados, la reserva que hoy pongo a su consideración tiene el afán de mejorar el poder adquisitivo de las familias mexicanas a través de reducir en un porcentaje promedio del 12% las cuotas fijas que cobra el IEPS a gasolinas y al diésel. Ello permitiría reducir el precio final de las gasolinas, y en la coyuntura actual, donde la economía lamentablemente está estancada, contribuiría a fortalecer el decreciente consumo observado de todas las familias de México en el último trimestre de este año. Y es que, de acuerdo a las cifras de la encuesta de ingreso y gasto de los hogares de México, el rubro en el que más gastan los mexicanos, después de los alimentos, es en el transporte. Por lo que si las gasolinas siguen caras, en primera instancia, minan el poder adquisitivo de las familias, y dos, afecta la capacidad de los consumidores de gastar en ropa, en viajes, en alimentos, en educación
en vivienda y en otro rubro más. De acuerdo con globalpetrolprice.com, en septiembre de este año, el precio de las gasolinas de Estados Unidos promediaron 15.2 por litro, mientras que en México rebasó más de 20 pesos por litro. Lo anterior es con la información de la Comisión Reguladora de Energía. Esta presunción se materializa cuando comprobamos que el IEPS a gasolinas y el diésel es el único gravamen que ha recaudado más de lo programado. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado Aguilera. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputada presidenta. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. La diputada Abril Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar una propuesta de modificación al artículo 2C. Con su venia, diputada presidente. Adelante, diputada. Proponer, discutir y votar reformas que promuevan la generación de empleos, que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y generar espacios virtuosos para la inversión, tanto nacional como extranjera, considero que son unas de las tareas más importantes que tenemos como diputados y diputadas. El empleo dignifica y estoy convencida de que es fundamental darles a los mexicanos las mejores condiciones posibles para crear riqueza y para propiciar y fomentar su autonomía, no la dependencia de un Estado asistencialista. Es esa autonomía la que es indispensable para la verdadera libertad y, por lo tanto, para la verdadera democracia. Por eso hoy vengo a proponerles una reserva que adiciona 4 párrafos del artículo 2C de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, para establecer un sistema fiscal más favorable para las empresas que producen y comercian nada más y nada menos que cervezas artesanales. Esta naciente industria en México comenzó como un esparcimiento y terminó convirtiéndose en un medio de subsistencia para muchos emprendedores, creando tanto empleos directos como indirectos, incluso bajo un ambiente fiscal y gubernamental poco favorable para el crecimiento de sus negocios. Han estado obligados a competir a la par y en desventaja con las grandes empresas cerveceras y las recargas fiscales los han hecho presa de clausuras municipales y estatales abusivas, el pago de multas desproporcionadas y en muchos casos son víctimas recurrentes de la corrupción de malos funcionarios. La industria cervecera artesanal, además les cuento, representa el 0.1% de la producción nacional de cerveza. En nuestro país, hasta 2017, existían 635 fábricas de cerveza artesanal que dan empleo directo a más de 2.800 personas y que produjeron en este año una cifra récord de más de 166,000 hectolitros. México es el primer exportador de cerveza en el mundo y aporta el 20% del comercio mundial. Además, la cerveza mexicana se encuentra presente en más de 180 países, pues el 30% de la producción se dedica a llevarse al extranjero. Somos el 4º productor de cerveza mundial, incluso por encima de Alemania. El Estado de Jalisco, desde 2018, es el principal productor en el país al contribuir con un 29% de la producción nacional y les cuento que gracias al desempeño de la industria artesanal jalisciense, Jalisco es punta de lanza porque trata esta actividad como un atractivo especial del turismo gastronómico que funciona bajo un innovador modelo de negocio para productores independientes.
La primera cerveza artesanal en México fue Cosaco, que nace en 2001. Y el año siguiente la cerveza Minerva salió al mercado para consolidarse como una de las marcas más importantes. Desafortunadamente, el Estado mexicano ha sido tímido para aprovechar el potencial que tiene esta industria. Por razones fiscales, el IEPS y otros impuestos provocan que más de la mitad de lo que un consumidor paga por una cerveza artesanal sean cargas fiscales, lo que la encarece y dificulta su promoción. El resultado para dichas empresas mexicanas es brutal, mientras el sector representa el 0.1% del mercado interno. Y fíjense que en Estados Unidos, gracias a impuestos más flexibles, llega hasta el 12% del mercado. El costo promedio de producción de una cerveza artesanal en México es de 25 pesos y producir una caja de cerveza industrial se le invierte en 30 pesos, mientras que la misma caja de cerveza artesanal llega hasta los 120 pesos. En nuestro país, las cervezas industriales pagan cerca de 400 pesos de impuestos por hectolitro, mientras que las artesanales pagan entre 1,000 y 1,200 pesos por hectolitro. Por todo lo anterior, propongo, diputados y diputadas, y les agradezco además su atención con este singular tema, les propongo implementar el esquema siguiente, aplicar una tasa del 5% en lugar del 26% del IEPS que pagan actualmente las empresas de cerveza artesanal, siempre y cuando que en el ejercicio inmediato anterior su enajenación o importación no supere los 30,000 hectolitros. Si la enajenación o importación realizada excede los 30,000 en el periodo transcurrido entre el inicio del ejercicio fiscal y hasta el mes que se trate, proponemos que se aplique entonces la tasa regular del 26%. Mi grupo parlamentario y su servidora creemos que dicha medida contribuirá a potenciar dicho mercado, creando más y mejores empleos. Los invito, compañeros diputados y diputadas, en esta reserva a decirle sí al empleo, sí al emprendurismo y la competencia leal, sí a un sistema fiscal más justo y equitativo. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputada presidenta. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una propuesta de modificación al artículo 18A. Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, doy por hecho que todos conocemos el discurso racista, xenofóbico, demagogo y misógino del presidente Donald Trump. En cada ocasión que ha tenido, el presidente de los Estados Unidos ha realizado acciones y discursos en rechazo a los mexicanos. Prácticamente en todos los estados de nuestro país tenemos migrantes. Yo soy originaria de una de las entidades federativas con uno de los índices más altos en esta materia. Yo soy de Zacatecas. Y es difícil imaginar que las personas migran simplemente porque sí o porque quieren hacerlo. Y me gustaría que tratáramos de imaginar en qué situación tan precaria se encuentran esos paisanos migrantes como para decidir abandonar su hogar y a su familia por un tiempo indefinido, para decidir pasar hambre, frío, sed, por días, a veces por semanas, esperando llegar a otro país y probar suerte en otras tierras. Definitivamente es algo que nadie haría por gusto. La migración existe por necesidad. Y existe porque hay personas que aman tanto a sus hijos que deciden poner en riesgo su propia vida para traerles un presente y un futuro mejor. Y al punto al que quiero llegar
es el programa 3x1. Este es un programa que apoya las iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior, brindándoles la oportunidad de canalizar recursos a México para la realización de obras de impacto social que beneficien directamente a sus comunidades de origen. Es un programa financiado en parte por los mismos migrantes, porque cada peso que aportan ellos, la organización o el grupo de migrantes, aportan otro tanto el municipio, otro tanto el Estado y otro tanto la Federación. Es un programa de enorme relevancia social, pues les permite permite que realicemos obras de infraestructura social, de infraestructura educativa, deportiva y de salud. Y a pesar de su gran importancia, para este año 2019 solo se contó con 209 millones de pesos. Y para el primer semestre de este año estaba casi extinto presupuestalmente. Así que en mi grupo parlamentario y su servidora demandamos la responsabilidad del gobierno para proteger de manera irrestricta los derechos de los mexicanos en los Estados Unidos. Consideramos que es una falta gravísima el no considerar este programa en el presupuesto y proponemos que dentro de este paquete de dictámenes dirigidos a los ingresos del sector público se considere el financiamiento del programa para migrantes, que es de una enorme trascendencia y de un enorme impacto social. La modificación al artículo 18A que propongo está dirigida a que parte de los ingresos por derechos de servicios migratorios, además de dirigirse al Instituto Nacional de Migración, como ya está establecido, y a infraestructura turística, se destine también una parte a apoyar las iniciativas de proyectos de los migrantes a través del programa 3x1. Ojalá que pensemos en esas personas que arriesgan su vida, literalmente su vida, buscando mejores condiciones para vivir. Y ojalá que no les demos la espalda. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto. Muchas gracias, diputada Esparza Márquez. Consulte a la Secretaría. Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha declinado hacer uso de la tribuna. Insértese íntegra su intervención en el diario de los debates en relación al artículo 224, fracción cuarta. Tiene el uso de la palabra la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar propuesta de modificación del artículo 271, párrafo primero, fracciones primera y artículo 275. Con su venia, Presidenta. La actividad minera en México, desde la época de la colonia, ha representado, por un lado, el despojo junto con una gran acumulación de capital por pequeños sectores y, por la otra, impulsor del desarrollo. Desde los años 90 que entró en vigor el TLC, en el que se abrió el sistema de concesiones mineras, ha permitido que cientos de empresas se apropien de nuestro territorio para la extracción minera, con nuevos métodos aún más destructores que en la época de la colonia. Por lo que en 20 años han devastado alrededor del 18% de nuestro territorio, pagando ínfimas cantidades de impuestos que van desde los 7 a los 165 pesos semestrales por hectárea al año. En 2013, con la reforma hacendaria, se logró que esta ley de derechos cobrar un poco más, que aún resulta ridículamente bajo comparado con las ganancias que obtienen y los impactos negativos que generan. Pero se logró el impuesto especial del 7.5 a la diferencia positiva que resulte de disminuir de los ingresos derivados de la enajenación o venta de la actividad extractiva, lo que ha representado una recaudación de más de 3.700 millones de pesos al año.
que debían ser destinados para el desarrollo de las poblaciones afectadas por la minería, los estados y una pequeña parte para la federación. Lo más grave del tema es que la minería ha provocado cientos de conflictos socioambientales y dejado un panorama de destrucción de nuestras comunidades, lo que ha impulsado que los afectados se organicen en la defensa del medio ambiente, del territorio, de la salud y de los derechos más fundamentales, que es el derecho a la vida digna. No podemos olvidar que en campaña el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador declaró, cito, estamos viendo con las autoridades estatales, municipales, para que los recursos del fondo minero se entreguen de manera directa a los habitantes de los pueblos y de los municipios mineros, que no pase ese dinero por muchas manos, por muchas instancias gubernamentales, porque suele no llegar a su destino, se va quedando en el camino. Así como también dijo en múltiples ocasiones que para el pueblo todo, o como dijo en campaña en Yecapixtla, que en tierras de Zapata no permitiría megaproyectos que dañan al pueblo. Hoy denosta todo tipo de organización social y su propuesta de utilizar el fondo minero 80% para sus programas clientelares destinados a la Secretaría de Educación Pública. Y lo más grave, destina un 5% para el fortalecimiento minero, como si las empresas mineras les hiciera falta recursos, lo que implica que en su propuesta elimina la inversión para el desarrollo de las poblaciones o rehabilitación de los ecosistemas. Compañeras y compañeros diputados, les invito a que legislemos con congruencia. Esta propuesta de reforma debe ser eliminada. Modifiquemos las leyes con un sentido de justicia social, con un ápice de congruencia. Estamos con esto constatando que el presidente considera como lo menos inconveniente traicionar su palabra y condenar a los pueblos despojados y contaminados a la perdición. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Almaguer Pardo. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por la diputada Almaguer Pardo. En votación económica se pregunta si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, diputada presidenta. Se desecha y se reserva para su votación nominal en términos del dictamen. Vamos a la discusión en lo particular. Se informa que la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván ha declinado su participación y su propuesta de reforma al artículo 39 se integrará al diario de los debates. Tiene la palabra el diputado Raimundo García Gutiérrez del PRD para presentar reforma al artículo 39, párrafo primero, y para suprimir el artículo segundo transitorio. Con su venia, diputada presidenta. Adelante. ¿Qué creen? En 2 minutos. El debate que se está dando el día de hoy
Se propone reducir la tasa del derecho por utilidad compartida del 65% a 58% en ejercicio fiscal para 2020 y 54% a partir del ejercicio 2021. Esta iniciativa se suma a otras que ha tomado esta administración, que son mejorables para una enfermedad grave, es decir, insignificantes para el tamaño de los problemas estructurales de Pemex, e ineficaces porque existen otras opciones dentro del marco legal vigente que permiten financiar a la empresa a llegar recursos a las finanzas públicas. Me refiero a la ronda de licitación y a las farm-outs que permiten precisamente alcanzar los objetivos que dice perseguir la actual administración, la posibilidad de recuperarse del peor nivel productivo en 40 años al compartir los riesgos tecnológicos y financieros con un privado. Sin embargo, ha elegido un camino que está generando gran estrés en las finanzas públicas porque quiere financiar con recursos públicos un enésimo rescate. No es buena idea aligerar la carga fiscal de Pemex a costa de disminuir los ingresos públicos porque tampoco con ello se logra garantizar los recursos necesarios para aumentar los recursos para la inversión en exploración, explotación de nuestros mantos petrolíferos y en consecuencia no es posible reponer sus reservas, impulsar su producción de petróleo y aumentar los recursos por la venta de crudo en los mercados internacionales. Contrario a lo que afirma el gobierno, de que con esta modificación se liberarán recursos a la empresa para la inversión en exploración y extracción, lo cual le permitirá reponer sus reservas e impulsar su producción de petróleo. Este será el enésimo rescate, igual que los anteriores, será un nuevo barril sin fondo. Esa medicina ya no sirve. Ahora, a través de la inversión privada, se puede obtener soluciones más eficaces para apropiarnos de tecnología, aumentar producción y los ingresos para la nación. Por lo anterior, solicito el voto a favor de las modificaciones que propongo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de modificación presentada por el diputado. Diputadas y diputados, solicito su atención, por favor. Procederemos a recoger la votación. En votación económica se pregunta si se admite a discusión la propuesta del diputado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, por favor. Mayoría por la negativa, diputada presidenta. Se desecha. Se desecha.